Muy buenos días para todos y para todas, queridos compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Anderson Guerra. Y yo soy Paulina Zapata Sánchez y hoy vamos a hablar en el marco del curso de la propuesta didáctica El río como articulador de la vida y de la cultura. Para este ejercicio nosotros queremos presentar en un primer momento nuestros fundamentos teóricos que serán nuestro cimiento para desarrollar nuestra propuesta. Para eso, en un primer punto, nos queremos basar desde el ejercicio de la memoria colectiva, un ejercicio fundamentado también desde algo que pudiéramos denominar como una especie de escuela neogermana, con un gran énfasis y cimiento también en la Universidad de Antioquia, desarrollados por los profesores Diego Muñoz, Andrés Claus y el profesor Garcés también. En este ejercicio de memoria colectiva nos parece fundamental justamente para ese rastreo y resignificación de nuestra historia propia, por lo cual nos dará un segundo punto teórico muy fundamental, que es el proyecto decolonial. Un proyecto decolonial justamente bajo la historia de la América Latina, una historia de segregación, de ocultamiento de las verdades y de los caminos propios, será un eje articulador y fundamental para proyectar y caminar nuestra propuesta. Bueno, también otro de los elementos que tenemos en cuenta es la pedagogía crítica desde los planteamientos de Freire. Para esto se recoge principalmente que es un proceso consciente y profundo del contexto pedagógico de una comunidad, lo que posibilita la intervención tanto de los procesos educativos, pedagógicos, que incluye y reconoce elementos como la cultura, la política, la cosmovisión y las dinámicas que tiene esa comunidad en específico para la transformación y la reivindicación de lo que ellos son. En este punto también es muy importante para nosotros empezar a hablar también de la educación intercultural. Una educación intercultural que justamente nos permita construir sobre la base del reconocimiento y de las justas medidas de los aportes de cada uno de los mundos de conocimientos de las diferentes culturas que habitan en una América morena, en una América diversa, en una América con grandes sistemas de pensamientos y de propuestas, por lo cual no son solo elementos cosmogónicos, sino también propuestas económicas, propuestas de liberación, y por lo cual acá empezamos a hablar de Paulo Freire. Bueno, también partimos de reconocer los planteamientos de Dussel dentro de esa propuesta de la educación intercultural a través de una frase muy popular que él dice de que para generar esos procesos de pedagogía y de educación intercultural no es solo crear una nueva habitación en la casa, hay que generar una nueva casa, hay que generar nuevos procesos, porque si simplemente se genera una nueva habitación, se vuelve a convertir la habitación de servicio, como siempre se ha reconocido históricamente, a las comunidades negras, a las comunidades indígenas y a las mujeres. Partiendo de tener en cuenta como estas bases que rigen la propuesta, vamos a también hablar sobre el contexto. Entonces la propuesta se va a desarrollar en el corregimiento de Caimalito, con una población arenera, una población afrodescendiente que se ubica en la margen del río Cauca. Entonces debemos tener en cuenta primero quiénes son los areneros que habitan en el municipio, cómo fue que llegó la comunidad afro, y son descendientes de esclavos que se escaparon de haciendas del Valle del Cauca y que empezaron a habitar ese territorio. Es una comunidad que se reconoce como afro desde su cosmovisión, desde sus prácticas culturales, desde sus prácticas de música, inclusive como viven la cotidianidad, y que tienen como elemento cultural y de producción y reproducción de la vida es el río, en el cual realizan prácticas de extracción de arena de forma artesanal, de pesca, donde generan todos esos procesos en torno a la recuperación y visibilización de los saberes que tienen como afros y como comunidad arenera. También hay que reconocer que es una población que está organizada a través de asociaciones de areneros y a través de asociaciones que buscan generar procesos de turismo comunitario. Entonces esos son como los elementos: una población urbana, población organizada, población afro y con dinámicas en torno a la extracción de arena de forma artesanal. Por lo cual nos planteamos un objetivo que supone ser el reconocer los problemas, conflictos y potencialidades socioambientales de la comunidad afroarenera del corregimiento de Caimalito de la ciudad de Pereira, Risaralda, esto para la reivindicación de sus prácticas y saberes comunitarios, por lo cual nos planteamos las siguientes actividades. Bueno, como para mencionar esas actividades también hay que tener en cuenta un poquito el contexto, y es que
como personas hemos trabajado ya en ese territorio, ya reconocemos que hay como que unos acercamientos iniciales a los procesos comunitarios, entonces como toda la propuesta didáctica está enmarcada de que ya hay un paso previo, que ya hay un acercamiento previo, hay como una relación con los líderes que habitan el territorio y la comunidad. Entonces tenemos que el primer momento de la actividad es un recorrido por el río Cauca, porque hablamos que es ese elemento que reproduce y produce la vida, que es el entorno donde ellos generan junto sus prácticas económicas, sociales, políticas. Entonces se genera a través de las canoas, que es un instrumento que ellos utilizan para hacer los recorridos y se va a hacer tanto con los adultos como con los niños, buscando ese diálogo intergeneracional y buscando también que ellos sean los que nos cuenten y nos narren el territorio a través del río Cauca. Qué pasos, qué hay acá, qué no hay, qué se sienten, cuáles son esas relaciones, cuáles son los mitos, cuáles son esas vivencias que ellos tienen sobre el río a través de ese recorrido. En ese sentido de recuperar, narrar y hacer un ejercicio de desarrollar el territorio de otras formas, es muy importante para nosotros que la comunidad también se plantee algunos ejercicios, no solo de cómo es el territorio, sino cómo se territorializa. Para eso es muy importante un ejercicio de cartografía social, que hay muchas formas de plantearlas, pero en este espacio nosotros quisiéramos proponerle a la comunidad desarrollar una cartografía social justamente con ese elemento vinculante en su ejercicio cultural y laboral, que es la arena. En este ejercicio planteamos una cartografía social donde la base para ejercer, dibujar, mapear y territorializar eso que ellos viven es justamente la arena, donde ellos allí identifiquen sus conflictos, sus intereses, sus potencialidades, sus prácticas, que nos va a dar y les va a dar a las comunidades justamente los insumos para esa territorialización y caracterización también de sus necesidades y de sus exigencias. En un tercer momento, planteamos un ejercicio también de compartir. Un compartir justamente mediado por un círculo de la palabra, mediado por una fogata, que nos permita el hablar, el identificar, pero el también empezar a condensar justamente esas exigencias necesarias que tienen las comunidades afroareneras para las instituciones o las entidades gubernamentales competentes que deberán de solucionarle a las comunidades las necesidades concretas y cuáles serán los apoyos y reivindicaciones, porque no será de otra forma pedagogía crítica si no tenemos unas exigencias concretas. Y un último momento, que serían unas elaboraciones cortas, concretas, unas cápsulas mediadas en este espacio de ese círculo de la palabra, que serán un ejercicio de visibilización hacia las comunidades y hacia la comunidad en general, donde podemos identificar cuáles son esas narraciones que pueden tener las comunidades y esas exigencias propias. También complementariamente lo que plantea el compañero es que no solo se exigen en las instituciones, sino que también se ven cuáles son las herramientas que tiene la misma comunidad para transformar su realidad. Uno de los focos que plantea la pedagogía crítica es que ellos tienen las herramientas, ellos son políticos, ellos tienen la forma que pueden transformar su realidad, desde conocer la realidad. Bueno, entonces ahí partimos también como de los elementos que se relacionan entre la pedagogía crítica, la educación intercultural, y uno es desde los planteamientos de Berlet, que cita a Freire, donde dice que la pedagogía crítica plantea un elemento, y es que el docente y el estudiante pueden tener un cambio de roles, como se refleja en las actividades, donde nosotros no simplemente vamos a generar como una charla, una reflexión, sino que es desde la misma comunidad la que comparte sus prácticas, conocimientos, inquietudes y necesidades. También otro de los elementos que se plantean es el reconocimiento del territorio como un espacio donde se generan las transformaciones, las reivindicaciones, y quién más que conocer el territorio que con las personas que lo viven, lo sufren, lo sienten y lo disfrutan. Por último momento vamos a hacer una reflexión de cuál es la importancia de la pedagogía crítica y la educación intercultural. En este momento nosotros hemos valorado y discutido y creemos que no necesitamos hacer una justificación sobre la necesidad de la pedagogía crítica y la educación intercultural en un contexto y en un escenario como América Latina y el Caribe, un contexto altamente diverso, altamente étnico, pero también donde se han cometido ejercicios de invisibilización, de segregación y de ocultar los escenarios justamente construidos por estas comunidades étnicas, por lo cual llegamos a un punto de decir, y es que las pedagogías críticas y la educación intercultural
no necesitan justificarlas por nosotros mismos, sino que por el contexto histórico se justifican así. Es necesario y casi obligatorio reconocer que tanto la pedagogía crítica como la educación intercultural tienen que ser procesos que surjan desde las necesidades, los problemas, los conflictos de las mismas comunidades. Tiene que surgir desde ellos y para ellos, porque si no caeríamos en un error de generar extractivismo académico, es decir, donde las instituciones y la academia lo único que hacen es recoger la información de ellos para generar los procesos propios, pero no, como lo dice Freire, como lo dice Borda, como lo dice Galeano, tienen que ser procesos que se generen desde la militancia, desde el reconocimiento y la apropiación de lo valioso y la importancia que tienen las comunidades y los procesos de estas. Bueno, para finalizar, agradecemos el espacio y permitirnos compartir las ideas de esta reflexión. Y se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca. En lugar de amores hay enemistad. En lugar de guacuco se come bazuco. En lugar de guarapo, marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados que amanecen muertos por cualquier